Les voy a pedir que muteen sus micrófonos y también les voy a pedir que pongan su asistencia para ya dar inicio. Y bueno, vamos a comenzar como cada clase con una oración. ¿Les parece? Vamos a empezar. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por tu presencia, por tu palabra hermosa, divina, que nos enseña cada día, que nos confronta, Señor, que cada día hace en nuestro corazón, Señor, el trabajo maravilloso de darnos este crecimiento. Y te agradezco, Señor, por todas tus bendiciones y te pido que tu presencia nos acompañe, que nos hable, Señor, y que nos dé la fortaleza también en este día, nuestro cuerpo físico, Señor, y que podamos aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a... Se muteó su micrófono. No se le escucha nada, ya. Paz. Ok, sí, ya es que se muteó mi micrófono, ok. Les decía que espero que con esta clase que estamos tomando, bueno, espero que ya no haya entre nosotros ningún amargado, ningún enojón, ningún depresivo, ningún depresivo maniático, ningún estos de doble ánimo, como dice la Biblia, sino que estemos nosotros ya pidiéndole al Señor, al Espíritu Santo, ya identificado nuestra vida y que el Señor tome control en nuestro espíritu, nuestra vida, en todas estas áreas. Y bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a ver un tema nuevo. Acuérdense que estamos viendo en este tema de conquistar la tierra, estamos viendo esta área de nuestras emociones. Entonces, hoy vamos a comenzar con el tema, el terreno de la mente. Acuérdense que aunque ya vimos un poco generalizado todos estos temas, ahora vamos punto por punto desmenuzando. Entonces, vamos a empezar. En Marcos capítulo 12, verso 30, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Marcos, ¿qué? Perdón. Marcos capítulo 12, verso 30. Y bueno, aquí la pregunta sería para nosotros si en esta forma estamos amando a Dios. ¿Estamos amando a Dios en esta forma? Esta sería la pregunta para reflexionar para nosotros. Y vamos a ver el campo de batalla. Campo de batalla, 2 puntos. Los pensamientos son un gran campo de batalla. Los pensamientos son un gran campo de batalla. No puede haber paz hasta que cada pensamiento sea puesto debajo de la obediencia de Cristo. No puede haber paz hasta que... No puede haber paz hasta que cada pensamiento sea puesto debajo de la obediencia de Cristo. Y para eso vamos a anotar la escritura de 2 de Corintios 10:5.
que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y me gustaría leerles también esta misma escritura en la traducción del lenguaje actual que dice, y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Y me gusta mucho esta escritura porque en esta versión dice que con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar. Y es aquí donde nosotros pudiéramos decir, puede ser alguien que cambie su manera de pensar, porque ciertamente Dios nos hizo a cada uno, a cada quien, a cada persona nos hizo con una personalidad, ¿verdad? No todos somos iguales, cada uno tiene su propia personalidad. A unos Dios los hizo más extrovertidos que otros los hizo más tímidos. Hay algunos que tienen una personalidad como muy, son como más determinados, ¿no? Son más, algunos tienen este carácter más fuerte que decimos. Y bueno, estamos hablando de una parte de nuestra vida que es la personalidad, pero es el área del alma. Y no sé si ustedes han escuchado esta frase que dicen, esta persona es el alma de la fiesta, ¿verdad? Cuando una persona que es muy, vemos que es muy chicharachera, ¿verdad? Una persona que cuando llega y hace barullo, como decimos, ¿no? Llama la atención. ¿Fiesta? Ah, perdón. Ajá, ¿no? Y es una persona que llega y trae la alegría. Sin embargo, sabemos que esta área es una parte es el área de nuestra alma. Dios nos hizo con personalidades diferentes y esa parte de la personalidad es muy propia de cada uno. Dios así nos hizo. Entonces, por ejemplo, hablando de temperamentos, aunque no nos vamos a meter mucho a este tema, pero pues hay unos temperamentos que son como muy básicos, si pudiéramos decir así, porque también se desglosan y de ahí viene mucha variedad, pero hay 4 temperamentos fundamentales, que es el colérico, el melancólico, el sanguíneo y el flemático. En sí, estos temperamentos pues hablan de una personalidad muy específica, pero no todos los seres humanos tenemos un solo temperamento, sino tenemos de varios. Por ejemplo, el colérico es una persona, pues como lo dice la palabra, pues colérica, como un temperamento fuerte, enojón. El melancólico, pues es aquel que es muy emocional, muy triste, muy, hace por ahí la hermana Febes la señora, muy llorón, de mucho sentimiento. Está el sanguíneo, el que siempre está riéndose, el que siempre está alegre. Y está por ahí el flemático, que es como más tranquilo, que toma las cosas más pasivos, con mucha más tranquilidad. Por ahí también el pastor Gama pues envió algún test de personalidad a algunos como para que vieran su perfil, como qué perfil dan respecto a algún liderazgo. Pero bueno, no me quiero mucho enfrascar en este tema, pero lo que quiero yo decirles con esto es que así como Dios nos hizo con características especiales y que podríamos decir, esto es parte de mi personalidad, esto no lo voy a cambiar porque así Dios me hizo, es mi personalidad. Sin embargo, aunque Dios nos hizo con personalidades,
nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo tome control en nuestra vida, ¿verdad? Hay personas que hablan mucho, que son muy espontáneos, muy expresivos, pero muchas veces con este carácter uno puede lastimar u ofender o molestar a las personas. Hay personas que son como que hablan mucho y en sus palabras pues pueden ser imprudentes, pueden ser personas que no hablan en el momento adecuado, sino fuera de momento, y pueden lastimar, pueden ofender. Y como dice Santiago, la lengua es un miembro que puede encender todo un campo, ¿no? Puede hacer grandes estragos. Sin embargo, Dios puede tomar el control, porque hay personas también que pues todo lo contrario, son personas que son melancólicas, que cualquier cosa les ofende, les lastima, que uno dice, oye, vete con cuidado con esa persona porque pues esa persona es muy sensible, la puedes lastimar, la puedes herir. Sin embargo, todas estas emociones pueden ser controladas por el Espíritu Santo, así como podemos controlar el ser impulsivos, imprudentes, ¿verdad? Que hay personas que como que quieren controlar a otras personas o que pues hablan y en el momento en que hablan pues pueden lastimar a las personas y tal vez esta persona pudiera decir, pues es que es parte de mi personalidad, ¿no? Yo soy así, así me hizo Dios. Sin embargo, nosotros podemos dejarnos moldear por el Señor y que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida para ya no ser así, ¿verdad? Para ya no lastimar o ofender o lastimar. El Salmo 19:7 me gusta mucho porque dice, Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. O sea, quiere decir que si hay alguien que pueda cambiar esta área del alma y es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es la ley de Jehová. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces no hay pretexto para aquel que es iracundo, para aquel que estalla en coraje y dice, ay, es que yo soy así, porque yo soy así y ese es mi carácter fuerte. Bueno, pues tienes que dejar que el Espíritu de Dios domine, que el Espíritu de Dios controle esta área de tu vida. ¿Okay? Entonces, sí, el Espíritu Santo, la ley de Jehová puede convertir el alma. Ningún ser humano puede cambiar a otro ser humano, ¿verdad? A veces, aunque nos estemos dando de topes y estemos nosotros, ay, quiero cambiar a esa persona y le hablo y le hablo y le hablo y nada más no cambia con palabras, ¿no? Porque uno no puede hacer la obra, el único que lo puede hacer es el Espíritu de Dios cuando reconocemos esta área de nuestra vida y reconocemos, decimos, Señor, pues yo necesito cambiar en esta área y entonces es cuando el Espíritu de Dios obra y cambia nuestra vida. Entonces, la mente es un campo, es un gran campo de batalla y mis hermanos allá en Ixcán que tienen pues esta bendición de sembrar que también muchas veces comparten con nosotros. Yo no me dejarán mentir, cuando un campo no está cuidado, cuando un campo no es cuidado, pues crece la maleza, crece la maleza, tiene uno antes de ir a sembrar, uno tiene que ir y limpiar primero el campo, tiene uno que ir y limpiar y dejarlo limpiecito, entonces ya puedes ir y sembrar. Así es nuestra mente y la mejor siembra en nuestro campo espiritual, pues ¿cuál sería la mejor semilla sembrada en el campo espiritual? ¿Alguien me pudiera decir cuál sería la mejor semilla? La palabra. La palabra de Dios. Amén. Dios. Así es, la palabra de Dios. Esta sería la mejor semilla que se pudiera sembrar en este campo espiritual, en nuestra mente. O sea, si nosotros estamos llenando nuestra mente de la palabra de Dios, entonces nosotros estamos sembrando palabra para dar buenos frutos en nuestra vida. Entonces vamos a dar buenos frutos y
¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Pues nosotros ya hemos hablado también de estos frutos, ¿verdad? Y hemos aprendido también en la iglesia, hemos estudiado esta palabra: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Verdad? Todos estos frutos empiezan a hacer en nuestra vida, empiezan a germinar en nuestra vida. Y entonces, si antes nosotros éramos enojones y no teníamos tolerancia, y no, pues entonces Dios empieza a obrar en nuestra vida y empieza a poner en nuestra vida esa templanza, ¿verdad? Este amor, este gozo en nuestra vida. Bueno, vamos a ver como número 1, anoten formas en las que le entregamos terreno al enemigo. Formas en las que le entregamos terreno al enemigo. Y vamos a escribir inciso A. Una mente que no ha sido renovada habita en la oscuridad. Inciso A. Una mente que no ha sido renovada habita en la oscuridad. Ok. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Ok. Vamos, 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo es muy claro y va como referencia a este inciso A. Sabemos que el Dios de este siglo es Satanás y es el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hablamos con nuestro pastor Gama acerca de la redención, y él nos hablaba acerca de esto, ¿verdad? Ahora nosotros hemos sido reconciliados con Cristo, justificados, y ahora ya no estamos como en otros tiempos que éramos dominados por vuestra mente, sino ahora el Espíritu de Dios es el que gobierna nuestra vida. Vamos al inciso B, dice: una mente que no ha sido renovada es una mente carnal. Inciso B. Una mente que no ha sido renovada es una mente carnal. Y escribimos como escritura de referencia Romanos capítulo 8, verso 6. Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Será que todavía haya cristianos que tengan una mente carnal? Sí, ¿verdad? Todavía algunos, tristemente, que todavía no han dejado que su mente sea renovada por el Señor. Vamos a inciso C. Escriban: una mente no renovada se deja manipular con mentiras y engaños. Una mente no renovada se deja manipular con mentiras y engaños. 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto,
les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Segunda de Corintios 3:14. Acuérdense que si hay algo que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos, algo que sí es nuestro, porque nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, ¿verdad? Ni la vida, ni lo que tenemos, ni nuestros hijos, ni lo material, ni nuestra casa. Todo esto es del Señor, Dios nos los ha dado, pero si hay algo que Dios nos dio, por la cual sí nosotros tenemos, es la voluntad, es el libre albedrío. ¿Verdad? Es ahí donde Dios nos ha dado este poder de decisión en nuestra vida. Nosotros decidimos si queremos seguir iguales o decidimos seguir a Cristo. Entonces, Dios nos ha dado este poder. Así como Dios nos ha dado dones y talentos para ponerlos al servicio de Dios, Dios no va a usar esos dones en nuestra vida a menos que nosotros se los entreguemos al Señor, a menos que nosotros se los pongamos al servicio de Dios. Es entonces que Dios va a usar estos dones en nuestra vida. Dios nos va a usar. Dice aquí, acuérdense que este campo, Dios nos ha dado este libre albedrío y lo único que nos ha dado a nosotros es la voluntad. Hay personas que tienen muchos talentos impresionantes, como talentos del canto, de la enseñanza, cuántos talentos de tocar un instrumento, pero si estos talentos no los ponemos para el servicio de Dios, entonces no van a dar frutos. La mente está conectada a la voluntad de Dios, sembrada en la palabra de Dios. Entonces, así como Dios nos ha dado dones y talentos para ser utilizados para su obra, esto va a ser si nosotros lo ponemos en el servicio de Dios, en sus manos. Por sí solos no van a dar frutos. Nosotros tenemos que ponerlos al servicio de Dios. Vamos a escribir inciso D. Una mente no renovada es una mente pasiva. Una mente no renovada es una mente pasiva. Y vamos a poner la escritura de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta mente en sí es una mente que no tiene su pensamiento puesto en Dios, es una mente que se deja llevar por las filosofías e ideologías de este mundo. Esta es una mente que le cuestiona a Dios todo, ¿verdad? Que anda buscando argumentos que descalifican la voluntad y el orden de Dios. Hay, por ejemplo, gente que aún siendo cristiana, pero anda llenando sus pensamientos de cosas que no edifican. Por ejemplo, está, esta, no sé si llamarle doctrina, no es doctrina, por ejemplo, la cienciología, el humanismo, estas filosofías, ¿verdad? Que están muy fuertes hoy en día. Y hay gente que aún siendo cristiana, pero se mete en estas cuestiones, entonces hay que tener mucho cuidado, porque estas filosofías nos hacen pasivos en Dios, no nos hacen, como que nos limitan a pensar, a buscar en Dios. Y no sé, pero sorprendentemente hay gente que cuando está pasando algún problema y siendo conocedores de la palabra de Dios, luego andan buscando otras cosas para salir de ese problema, para solucionar su problema. Y puesto que ya tenemos la solución en Cristo, pero hay gente que sin embargo anda buscando en otras cosas porque su mente la tienen pasiva en Dios. O
sea, no son personas que se alimentan de la palabra de Dios, no son personas que buscan realmente a Dios, entonces llenan a su mente de otras cosas, ¿sí? Como dice nuestra hermana por ahí, el espiritismo, así es, y hay muchas otras cosas más, entonces nosotros tenemos que tener cuidado con estas cosas, incluso estas actividades como el yoga, que te hacen dejar tu mente en blanco y cosas así, o sea, es peligroso. O sea, no que sea peligroso hacer ejercicio, pero cuando uno se mete muy a profundidad en esta cuestión de la yoga, ahí hacen un ejercicio que te deja la mente en blanco. Esto es peligroso. Entonces, nosotros como cristianos debemos estar alertas para que nosotros sepamos que nuestra única esperanza es el Señor. Si algo tenemos que buscar en nuestra vida para llenarnos de esta paz, es con el Señor. Acuérdense que la paz es estar pegados a Dios. Entonces tenemos que buscar al Señor. Ahora vamos a ver 3 características de los espíritus malignos. 3 características de los espíritus malignos. Y vamos a ver como número 1, sus pensamientos hacen la invasión desde afuera. Esta es una de las características de los espíritus malignos. Sus pensamientos hacen la invasión desde afuera. O sea, ¿qué quiere decir esto? Siempre va a ser desde afuera, ¿verdad? Con lo que nosotros nos alimentamos, vemos, si vemos alguna película donde están tratando un tema de espiritismo, de cosas, tenemos que tener cuidado para no abrir puertas, porque estos pensamientos van a ser invasión siempre desde afuera, a nuestra mente, entrando primordialmente por la vía de nuestros pensamientos, de la mente. Y pues también podríamos poner como ejemplo algo básico, como por ejemplo cuando alguien viene y te habla algo negativo de una persona, viene y te dice, oye, que esta persona tiene este carácter así, aquí, allá, y te habla algo negativo. A veces tú ni siquiera conoces a la persona, pero ya con lo que te dijeron, pues ya esto, tú te haces, te predispones tu mente con esta persona, porque ya vino alguien y te habló negativamente. A lo mejor ya hasta te cayó mal y ni siquiera la conoces, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener cuidado con esto. Cuando alguien viene y te pone un pensamiento en tu mente que no es de Dios, nosotros primero, antes de nosotros dar un juicio, primero debemos de pensar, primero debemos de meditar, antes de traer un juicio a nuestra vida. Vamos a ver número 2, la fuerza te empuja y presiona para tomar acción inmediata. Las fuerzas te empujan y presionan para tomar acción inmediata. ¿Qué quiere decir esto? En un ejemplo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del matrimonio, ¿verdad? Cuando aquella esposa que está viendo todo el día telenovelas, se ve todas las telenovelas del canal de las estrellas, yo ni siquiera sé qué novelas hay ahorita, pero pues hay muchas novelas, ¿verdad? Y está esta esposa viendo novelas todo el día. ¿Y qué ves en las novelas? Pues estás viendo que el esposo que engaña a la esposa con la secretaria, que esto, o sea, está llenando su mente de muchas cosas, tonterías, ¿verdad? Cosas que alimentas tu mente. Y entonces, pues ese día el esposo llega tarde y ya la esposa ya está con estos pensamientos, y cuando llega el esposo, ¿qué es lo primero que hace? Como dice aquí, estas fuerzas te hacen tomar una acción inmediata, ¿verdad? Apenas está llegando el esposo y ya el esposo está. ¿Y por qué llegas tarde? ¿Y con quién andabas? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué? Y a ver, ¿no? Y se hace un gran pleito. ¿Y por qué fue todo esto? Pues fue porque la esposa estaba llenando su mente de cosas
y te hicieron tomar una acción inmediata. Y a lo mejor ya se hizo un pleito tan grande por algo que solamente permitiste que hiciera en tu mente nido, y entonces tú te hizo tomar una acción. La fuerza te empuja y presiona para tomar acción inmediata. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Ahora vamos al número 3. Sus pensamientos confunden y paralizan la mente del hombre de manera que no puede pensar claramente. Número 3. Sus pensamientos confunden y paralizan la mente del hombre de manera que no puede pensar claramente. ¿Ok? Y pues sí, o sea, estas características de estos espíritus malignos es lo que hacen, ¿verdad? Traer confusión, paralizan la mente para que uno no pueda ver claramente lo que Dios nos quiere mostrar, y traen confusión a nuestra mente aún acerca de la palabra de Dios. Entonces hay que saber distinguir cuando es espíritus que vienen contrarios a la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver estrategias de Satanás, señales de engaño. Y número 1, estrategias de Satanás, señales de engaño. Número 1, una señal segura de engaño es un espíritu fanatismo o un espíritu fanático. ¿Para qué? Una señal segura de engaño es un espíritu fanático. Santiago, capítulo 3, del 15 al 17. Dice esta escritura: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Okay? Santiago, ¿qué, perdón? Santiago, capítulo 3, del 15 al 17. Santiago 3, 15 al 17. También está esta escritura de Filipenses 4, 7. Se las voy a leer yo en traducción del lenguaje actual. Dice: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. ¿Qué es un espíritu fanático? Pues es aquel que procede del enemigo, que está lleno de entusiasmo y de energía, pero el carácter de aquellos que tienen esta clase de espíritu es dogmático, es brusco, se niega a razonar, seguro de sí mismo. Este tipo de personas se niegan a escuchar a otros, pues dicen que ellos están oyendo la voz de Dios. O sea, ¿cómo es esto? Dogmático, quiere decir, es aquel que dice que tiene la verdad y no acepta opinión de nadie. O sea, ¿qué quiere decir con esto? O sea, es aquel, como leíamos en esta misma escritura, que tiene una sabiduría que no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal, es diabólica. O sea, es aquella persona que se encierra en su propia sabiduría, en su propia, como dice la palabra de Dios en Proverbios, es sabio en su propia opinión. Es aquella persona que tú tratas de enseñarle y dice: no, yo así soy, esto
yo así sé, así me enseñaron, y no acepta opinión de nadie, no acepta opinión de nadie, sino que es una persona que no reconoce, como dice Filipenses 4:2, como que no piensa en virtud y en todo lo que es agradable y en todo lo que merece ser alabado. O sea, sabemos que Dios es el único que necesita recibir la gloria y la honra. Por ejemplo, bueno, sin querer ofender, bueno, no quiero usar esta palabra porque a veces decimos sin querer ofender y ofendemos, ¿verdad? Si, por ejemplo, están aquellos que tienen esta doctrina de la prosperidad, y alguien le puede estar diciendo con la palabra de Dios, mira, ahí te van a sacar el dinero, ahí te van a lastimar, y esta persona dice no, y te refuta con la Biblia, con bases bíblicas, y dice no, 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 esto es lo que a mí me han enseñado, esta es la verdad, y aunque uno le esté diciendo, esta persona está encerrada en su propio conocimiento y no deja que sea Dios el que gobierna su vida. O sea, es aquel que dice, no, esta es mi verdad y nadie me va a sacar de esto. ¿Verdad? Y hay también personas, por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, no, yo no recibo de nadie más, yo solo recibo de este pastor, ¿verdad? Habla de un pastor, no, yo no recibo la palabra de nadie más, solo de esta persona. Y pues eso está mal, porque sabemos que la palabra de Dios, así sea de Juanito Pérez, de Chonita, ¿verdad? De cualquier hermana, ¿verdad? Podemos decir, viene de Dios. Si está hablando de Dios, si está hablando la palabra de Dios, nosotros debemos tener la humildad para recibir de Dios. ¿verdad? Tenemos que tener esta humildad para recibir la palabra que nos vivifica. Si es la palabra de Dios y se está hablando tal y como dice su palabra, nosotros tenemos que tener esta humildad para recibir la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos ya me quedan solamente 10 minutos, son 9:50. Vamos rápido, ver leyes de la mente. Número 1, lo que la mente decida hacer es lo que el hombre va a perseguir. Lo que la mente se decida hacer es lo que el hombre va a perseguir. Y vamos a escribir inciso A. La cabeza del hombre, o bueno, la cabeza o la mente del hombre obedecen tanto a la carne como al Espíritu de Dios. O sea, la cabeza del hombre va a obedecer tanto a la carne como al Espíritu de Dios. Y dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes nosotros sin Cristo vivíamos así, vivíamos en nuestros propios deseos de la carne, pero ahora que estamos en el Señor, nosotros sabemos que nuestra mente obedece al Espíritu de Dios, si nosotros dejamos que Él controle nuestra vida. Así como nuestra mente es gobernada por la carne, también el Espíritu de Dios. Inciso B, el caminar en el Espíritu es tener la mente... ¿Voy muy rápido? Ok, a ver. Perdón, Inciso es que, B. un favor. Nada más la referencia, Paz. ¿Cuál, perdón? El versículo al que se refirió anteriormente. Efesios 2:3. Efesios capítulo 2, verso 3. Me quedé, perdón, otra vez en el título. Lo que la mente no lo termina. Lo que la mente se decida hacer es lo que el hombre va a perseguir. Que la mente decida hacer es lo que el hombre va a perseguir. Gracias. Vamos a inciso B. El caminar en el Espíritu es tener la mente fija en las cosas del Espíritu. El caminar en el Espíritu es tener una mente fija en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros traemos algo en nuestra mente y hasta que no lo hacemos estamos tranquilos?
¿Ah? ¿Les ha pasado esto? Que traemos algo se nos metió en la mente que queremos hacer y hasta que no lo hacemos, no estamos tranquilos, ¿verdad? Queremos hacer tal cosa, queremos empezar un proyecto, queremos hacer algo y está dando vuelta en nuestra mente, y hasta que no lo hacemos, no estamos tranquilos. Bueno, de esta misma forma deberíamos estar en las cosas de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, aquel que trae en el pensamiento leer la Biblia, por ejemplo, yo traía desde que empezó este año, empecé a leer varios libros y porque yo siempre me quejaba, ¿no? De que, ay, no puedo leer libros, no tengo tiempo. Y entonces el Señor me permitió, yo estuve orando a Dios y yo le decía, Señor, quiero como propósito en este año leer libros. Y empecé a leer libros y luego terminé uno, luego empecé otro y lo acabé. Y luego dije, ¿y por qué no leerme la Biblia nuevamente de nuevo, de pasta a pasta, ¿no? Y traía eso en el pensamiento. Y Señor, quiero leer la Biblia, y entonces empecé a leer la Biblia. Ya me leí varios libros ahorita de la Biblia, y ese es un propósito, ¿no? Entonces, estos propósitos son propósitos buenos, propósitos que Dios pone en nuestro ser. Entonces, tenemos que llevarlos a cabo, ¿verdad? Cuando tenemos, como dice este inciso, cuando caminamos en el Espíritu, bueno, nuestra mente va a estar fija en las cosas de Dios, en el Espíritu. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo podríamos poner en esto? Por ejemplo, aquella persona que tiene problemas con alguien. Podría ser en el matrimonio o pudiera ser con alguien del trabajo, alguien que te está haciendo la vida imposible en el trabajo, que te está cada día te está haciendo algo mal, o alguien que simplemente tú no estás de acuerdo con tal persona, y puede ser en cuestión de que tú eres cristiano y esa persona no, o alguien que te está haciendo algo, o tu vecino, o alguien de tu familia. Y si tú traes en tu pensamiento esto y te quita la paz y estás pensando todo el día, ay, esta persona me hizo así, me hizo acá, y estás procurando tú también, no, ya me hizo esto, ahora yo también le voy a hacer algo que le duela, ¿no? Ahora la venganza es dulce, ¿no? Y voy a hacer algo, ya me hizo esto, ahora yo también lo voy a hacer. Y estás todo el tiempo pensando, entonces, en esto, entonces estás ofendiendo a Dios. No solamente ofendes a la persona, pero también ofendes a Dios. Entonces, Dios me habló con una escritura acerca de esto, y es en Proverbios 16:7. Y dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él, ¿verdad? Y esta es una escritura que a mí en lo personal me ministró, y yo espero que también te pueda ministrar a ti, que cuando tú estés trayendo un conflicto a tu vida y está haciendo en tu mente, está dando vuelta y vuelta y ya te quitó la paz y no tienes tranquilidad, tú descanses en el Señor, que si tú descansas en Él, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, esta promesa Dios te la da, que aún a sus enemigos hace estar en paz con Él, ¿verdad? Dios va a hacer algo, Dios va a tratar con esa persona de tal forma en que Dios va a traer paz, Dios va a traer paz a tu vida, y con esa persona también vas a estar bien, ¿verdad? Que cuántos sabemos que no podemos estar bien con nuestro hermano, con nuestro prójimo, si no estamos primero en paz con Dios. Primero tenemos que estar en paz con Dios para poder estar en paz con los demás. Y bueno, hermanos, ya se me acabó el tiempo, no acabé, me quedó un cachito, pero vamos a ya terminar. Son las 9:57. Así que bueno, todas estas escrituras también las pueden estar estudiando en casa para que ustedes también vayan pues reflexionando y también ustedes van enriqueciendo de alguna forma lo que ustedes van aprendiendo. No se queden con esto, sino que en casa lean las escrituras y tal vez Dios hasta les dé más revelación de lo que están ustedes aprendiendo y Dios les muestre otras cosas más. ¿Ok?
Entonces vamos a terminar ya. Descansen. Qué bueno los que ya terminaron, los que han entregado sus tareas. Eso está muy bien. Porque quiero decirles que la puntualidad, la asistencia y las tareas van a darles muchos puntos. Entonces, los que han cumplido con sus tareas, pues, felicidades. A mí no me va a dar ningún punto. Bueno, la hermana Chela ya sabe, ¿verdad? Ya he platicado con ella, pero todos los demás no tienen pretexto, échenle ganas a las tareas. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos. Bendiciones, doctora. La tarea. Buenas noches. Que si no es hasta el fin de mes, se entrega la tarea. No, sí es hasta fin de mes, pero les estoy diciendo por aquellos que no han entregado. Ah, ok. Está bien. Ok. Bueno, nos vemos. Dios les bendiga. Un abrazo, bendiciones, pastora. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Ángel. Bye. Hermosura de mi amor. Saludos por allá. Preciosa mi yomi. Amor mi yomi. Así es, hermosa. Ay, gracias. Te parece que te puede comer.